Dios te bendiga, mi estimado hermano, mi querido amigo. Gracias por estar una vez más escuchando consejo de vida a través de la palabra del Señor. Tengo un tema interesante en este día y es acerca de la oración basado en Lucas capítulo 11, versículo 1 en adelante, pero solamente tocaré algunos versículos. Lucas, una vez más, capítulo 11. En esta ocasión voy a leer el versículo 1. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Hermano, aquí hay una enseñanza tremenda. Con solamente leer ese versículo nos demuestra la ansiedad y el deseo que este discípulo sintió al ver al Señor orar. Yo solo me puedo imaginar esta escena. El Señor orando en un lugar aparte y el discípulo desde lejos contemplando y diciendo: yo quisiera orar como Él está orando. Y cuando el Señor termina, lo primero que hace este discípulo es decirle: Señor, enséñanos a orar. Mira, Juan le enseñó a sus discípulos. Nosotros somos tus discípulos, enséñanos tú a orar. La palabra de Dios encierra tanto, tanto. Son escenas que en un solo versículo nos muestra una cantidad de cosas. Aquí vemos al Señor y vemos a un discípulo deseoso de aprender a orar. Y le recalca al Señor: si Juan le enseñó a los suyos, enséñanos tú a nosotros. Me muestra también que Juan el Bautista era un hombre de oración. Y tanta era la importancia de la oración en su vida que él vio la necesidad de enseñárselas a sus discípulos. El Señor no se niega. El Señor no dice: no, esto es solamente para los santos o esto es solamente para mí. No, mira lo que pasa. En el versículo 2 en adelante, el Señor le dice a este discípulo y tal vez a los demás que estaban ahí: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. El Señor procedió a conceder la petición de aquel discípulo. Y no solamente a él, sino que a los que estaban alrededor de él. Les enseñó a orar. Hermano, la oración es importante en la vida de un verdadero creyente. No podemos pretender ser hijos de Dios y nunca comunicarnos con Dios. Es absurdo decir: Dios es mi Padre, pero nunca le hablo. O nunca me dejo dar un consejo a través de la palabra. Son dos cosas muy importantes en la vida de un verdadero creyente. Y nótese, digo verdadero creyente, porque hay muchos creyentes, muchos cristianos que lo que están haciendo es pretender, pero no lo son. Un verdadero creyente, un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios tiene estas dos cosas bien cementadas, arraigadas en su vida, porque sabe la importancia de ellas para su crecimiento espiritual: la palabra de Dios y la oración. La palabra de Dios, a través de la palabra de Dios, Dios nos habla y nos dice y nos muestra de qué forma debemos andar y conducirnos por este mundo. Y la oración, nosotros nos comunicamos con Él y decimos y ponemos nuestras ansiedades sobre Él. Y le damos toda la gloria y toda la honra, lo reconocemos y lo exaltamos como Padre.
Hermanos, no podemos ser cristianos sin tener estas dos realidades en nuestra vida: la palabra del Señor y la oración. Esto es importantísimo para el crecimiento espiritual. Vemos a este discípulo ansioso, deseando aprender cómo estaba orando el maestro. Con qué deseo, con qué ansias ha de haber estado esperando aquel discípulo. Y con qué admiración ha de haber estado observando al maestro. Cómo el maestro se ha de ver dirigido hacia su padre, con respeto, con anhelo, con desesperación. Hermanos, nuestras oraciones deberían de ser no superficiales, no hincarnos y arrodillarnos y decir unos tantas palabras y ya. No, la oración tiene que ser un hilo que nos conecte directamente con el Padre. Solo me viene este ejemplo a mi mente. Y es como una criatura, un bebé dentro del vientre de una madre se alimenta. El bebé dentro del vientre de la madre se alimenta a través del ombligo o de la cuerda umbilical, pegada esta a la placenta, y la placenta pegada al útero de la madre. Si hay alguna ruptura de esa placenta, una separación, ese bebé corre peligro de morirse. Lo mismo el creyente. El creyente tiene que estar siendo alimentado constantemente del Señor a través de su palabra y a través de la oración. Si el bebé no se alimenta así, se puede morir. Hermano, es necesario, amigo, es necesario inculcar en nuestra vida la oración, el hábito de la lectura de la palabra de Dios. No es por casualidad que la palabra de Dios en Salmo 119, 105 nos dice que lámpara es a sus pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Aunque el sol esté brillante como está en este instante, en lo espiritual este mundo es oscuro, es tenebroso. Y la palabra es la luz que nos va alumbrando por dónde caminar. Pero si no lees tu Biblia, no escudriñas tu Biblia, no le pides al Señor entendimiento y que te abra tu corazón, ¿cómo andarás por este camino oscuro? Y la oración es importante. Señor, aumenta mi fe. Señor, que mi esperanza en ti no decaiga. Señor, dame esa sed, esa hambre de tu palabra, de la oración. Son cosas que como creyentes, verdaderos creyentes, deberíamos de pedir. Desafortunadamente o tristemente, hay muchos creyentes, muchos cristianos que lo que piden son cosas perecederas, materiales, aunque parezcan para beneficio espiritual, pero no lo son. Por ejemplo, alguien puede decir: Señor, hazme un evangelista. Señor, hazme un pastor. Señor, hazme un maestro. ¿Cuáles son las intenciones de eso? ¿Por qué mejor no pedir primero: Señor, hazme un hombre o una mujer de oración? Señor, pon esa fortaleza, ese esfuerzo de yo esparcir el evangelio al que lo necesite. Hay que empezar por ahí. La palabra es clara cuando dice que en nuestra oración no debe de haber jactancia, no debe haber arrogancia. En una ocasión el Señor muestra
Un ejemplo acerca del publicano y fariseo. Estaban estos dos orando y el fariseo se daba jactancia en la oración, en la oración. Decía, no soy como este publicano pecador. Yo diezmo, yo ofrendo, yo hago, yo deshago. No es así. No es así que nosotros deberíamos de acercarnos al Señor con jactancia y arrogancia. Mas sin embargo el Señor trae el otro ejemplo del publicano, que él sabía que era pecador. Pero dice en el capítulo 18, versículo 13 de Lucas, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo, Dios sé propicio de mí, pecador. Primeramente tiene que haber un arrepentimiento. Todos los días tenemos que arrepentirnos de cosas que hacemos, que pensamos, que decimos, que miramos. Pero muchas veces ni siquiera le pedimos perdón al Señor, más que oramos. Dique. Tiene que haber un arrepentimiento en nuestra vida, sinceramente. Hay que buscar limpiar nuestra vida antes de decirle, Señor, lléname de ti. En un vaso sucio no puede el Señor derramar de él. Bendita palabra del Señor. El Señor está dispuesto siempre a escuchar nuestras oraciones. Él está pendiente de sus hijos cuando estos oran. Cuando necesitamos cosas espirituales primeramente. Y también cuando necesitamos cosas que aunque Él ya sabe nuestras necesidades, a veces es menester nosotros oírnos a nosotros mismos pedirlas. No porque Él se olvide, sino porque nosotros queremos oírnos a nosotros mismos. Isaías 65:24 dice, y antes que clamen responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído, dice el Señor. Él ya sabe y conoce lo que nosotros necesitamos. Pero le pedimos, y no está malo. Pero a veces lo malo es que nos enfocamos en las cosas materiales, cuando deberíamos de enfocarnos en las cosas espirituales primeramente. Dice en Mateo 6:8, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Ya Él conoce qué es lo que tú necesitas y lo que yo necesito. En lo material, en lo secular, aquí, en lo físico, ya Él sabe. Es menester, es importante que nosotros nos enfoquemos en lo espiritual. Primeramente, dice la palabra, ¿verdad? Buscar el reino de Dios primeramente y luego todo lo demás será añadido. ¿Por qué? Porque Él sabe y conoce de lo que nosotros necesitamos. Dice en Mateo 6:7, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Mira lo curioso que dice ahí, piensan ellos que serán oídos. Mas esas oraciones vanas y repetitivas y de jactancia y de alardes, yo hago aquí, yo hago allá, como mereciéndonos el pago. No, si nosotros somos llamados a trabajar en la obra del Señor por amor y para Dios. El Señor paga bueno, ya sabemos, pero no lo hacemos por el pago, sino por agradarle a Él. Hermano, la oración es importante en la vida de un creyente. Esa oración que fluye natural, esa oración que brota de una forma natural y sin arrogancia en nuestras vidas. Mira lo que dice ahí también en Lucas capítulo 11, versículo 2.
Cuando oréis, decid, Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Cuando nosotros oremos, una cosa que tenemos que tener bien seguro en nosotros es pedir según la voluntad de Él sobre nosotros. Él es soberano. Él es el que sabe mejor. Su voluntad siempre es perfecta sobre nosotros, sobre sus hijos. Aunque nosotros no entendamos la voluntad de Dios en ese momento, en el transcurso del caminar de esta vida, comprenderemos que la voluntad de Él siempre es perfecta. Hay cosas que no se nos va a dar nunca o más tarde. Pero Dios es el que sabe mejor que nosotros mismos. He ahí el por qué decimos que sea tu voluntad. Eso es absurdo que nosotros digamos, ya está hecho, ya se cumplió, porque yo lo dije. No. Mis hijos, cuando se acercan a pedirle algo a su papá o cuando vienen a pedirme algo a mí, vienen en una forma sumisa, porque quieren algo. Imagínate tú y yo siendo arrogantes, exigiéndole al Señor, dame porque yo me merezco. Está sellado que yo lo voy a obtener. No, esa no es la actitud que el Señor espera de su Hijo. Cuando nos acerquemos al Señor a través de la oración es con reverencia, con humillación, reconociendo que Él es nuestro Padre y está sobre nosotros, y lo que Él decida sobre nosotros, eso será. Su soberanía es perfecta. Él nunca deseará sobre sus hijos algo que nos lleve a perder nuestras almas. Que el Señor nos dé sabiduría. Por eso es importante que la palabra de Dios y la oración vayan juntas. Porque a través de la palabra nosotros aprenderemos cómo dirigirnos al Señor con sabiduría, con entendimiento, con reverencia, con humillación, con respeto. Y ahí se llevará a cabo en nuestra oración de esa forma. Hay que tener fe, que cuando nosotros oramos, Él nos escucha. Nuestras oraciones no caen al piso. Cuando hay un corazón agradecido, cuando hay un corazón arrepentido, el Señor está presto a escuchar nuestra oración. Tú no estás solo. Yo no estoy sola. Cuando yo necesito algo, yo sé a quién acudir. Amigo, ¿sabes tú a quién acudir? Ora, arrepiéntete. Dile al Señor, yo quiero que tú escuches mi corazón. No hay un patrón exacto, pero solo derrama tu corazón delante del Señor y Él escuchará. Hermano, no nos enfoquemos en pedir cosas que no nos benefician espiritualmente. Todo eso el Señor lo sabe, de qué tú y yo necesitamos. Enfoquémonos en pedir cosas que nos benefician espiritualmente, a crecer más en Él, a parecernos cada día más a Él, al carácter divino de Dios. Hermano y amigo, espero que este consejo a través de la palabra traiga un poquito de conocimiento de cómo debemos de orar y de no descuidarnos en la palabra del Señor. Estos dos son dinamitas dentro de la vida de un verdadero hijo de Dios, dentro de la vida de un creyente. La oración y la palabra del Señor. Dos componentes importantes para nuestro crecimiento espiritual. No es tiempo de descuidarnos. Así es que tenga un hermoso día y gracias por escuchar palabra de Dios. Dios te bendiga.